Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Ya estamos aquí. En esta oportunidad compartiré con ustedes el paso a paso de este lindo cuello bufanda para caballeros, ¿sí? Porque le llegó el turno a los caballeros. Está tejido con agujas de 8 milímetros de grosor y lana doble aproximadamente de 4.5 milímetros o de 5 milímetros, ¿sí? Tú puedes usar la lana de tu preferencia porque tenemos un video en el cual te mostramos cómo calcular los puntos para diferentes tallas de prendas. Bien, a continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle de este lindo cuellito que se realiza con menos de 60 gramos de lana. Bien, vamos a empezar a tejer nuestro cuello abrigador para varón, ¿sí? En este caso vamos a tejer un cuellito para caballero y lo vamos a tejer en la técnica de 2 agujas. Y lo primero que queremos es mostrarles la lana con la que voy a trabajar. Es esta que siempre uso, perlita dominó de la marca Lancaster, que está indicada para agujas del número 5 más o menos, y esta que es una lana suelta casi del mismo grosor. Voy a tejerlas juntas, ¿sí? Así, una es más clarita en el color que la otra, para poder alcanzar la medida de las agujas de 8 milímetros, que son las que voy a usar. Si bien debería tejer con agujas de 9 o 10 milímetros, voy a tejer con agujas de 8 porque quiero que el tejido quede muy consistente, ¿sí? Entonces vamos a empezar montando 60 puntos sobre nuestras agujas, ¿sí? Voy a mostrarles el apunte. Bien, como pueden ver, aquí dice cuello de caballero. Sí, vamos a utilizar lana de el número 5, y cuando me refiero a lana del número 5 me refiero a que es la indicada para trabajar con agujas de 5 milímetros. No es que la lana mida 5 milímetros de grosor, sino que es la lana que nos indica el fabricante que es para las agujas de 5 milímetros de grosor, ¿sí? Entonces lana doble del número 5 y agujas de 8 milímetros de grosor, ¿sí? Cuando hablo del número en las agujas sí me refiero a los milímetros. Bien, la lana doble está indicada como para agujas de 10 o de 9 milímetros, pero dependiendo cómo ustedes tensen el hilo, les queda más suelto, más ajustadito. Yo en este caso la voy a usar con número 8 porque quiero que este cuellito me quede bastante consistente, ¿sí? Muy tupido el tejido, muy cerradito para que no se cuele el frío. Bien, vamos a montar 60 puntos y vamos a tejer 7 carreras en punto derecho. Las 7 carreras del primer al último punto en punto derecho. Luego vamos a tejer 9 centímetros en punto elástico 1 por 1 y terminamos tejiendo 7 carreras en punto derecho. De este cuellito, una versión muy parecida tenemos en la talla de niños, así que si desean hacerla en la talla de niños pueden ver también el video que tenemos ya realizado, ¿sí? Entonces yo les voy a explicar cómo es que tejemos el punto derecho y el punto elástico, pero este cuellito está súper fácil y muy bonito. Para mis amigas que trabajan tejiendo para sus negocios, para poder ganar un dinerito, pues créanme que este cuellito les va a ir muy bien y no vamos a utilizar mucha lana, aproximadamente utilizaremos unos 60 gramos, ¿sí? Bien, vamos a trabajar entonces. Bien, ya tengo aquí mis agujitas con mis 60 puntos, ¿sí? He montado mis 60 puntos. Vamos a esperar que se ponga muy clarito. Ahí está. Y vamos a empezar a tejer estos 60 puntos todos en punto derecho. Normalmente se teje con los puntos por aquí, pero personalmente yo tomo los puntos por atrás solo en la primera carrera, ¿sí? Entonces vamos a tejer así. Ahí está. Ustedes van a tejer como lo hagan, como es lo normal, seguramente tomando los puntos por delante. Yo solo en la primera carrera tomo los puntos por atrás. Y vamos a tejer así. Así es como se teje el punto derecho. Cuando tejemos todas las carreras en punto derecho, obtenemos como resultado el punto que lleva por nombre bobo, musgo o Santa Clara, ¿sí? Entonces vamos a tejer 7 carreras. Vamos a contar esta como la primera carrera y nos faltarían 6 carreras más. Entonces vamos tejiendo así hasta tener nuestras 6 carreras, ¿sí? Continuamos en punto derecho. Bien, he tejido ya mis 7 carreras, miren. Esta de aquí es la montada de los puntos, así que no la contamos. Contamos este relieve alto como 1, el profundo 2, el alto 3, el profundo 4, el alto 5, el profundo 6 y el último que hemos tejido 7, ¿sí? Tenemos 7 carreras. Una vez que tenemos estas 7 carreras en punto derecho, vamos a empezar a tejer lo que serían
los 9 centímetros de punto elástico uno por uno y se teje de la siguiente manera. Empezamos con un punto derecho, luego un punto revés, un punto derecho, un punto revés. Así vamos a tejer toda la carrera, ¿sí? O todos los puntos que tenemos en nuestra aguja. Un derecho, un revés. Lo importante aquí es que no perdamos el orden en que vamos tejiendo. Un derecho, luego un revés. Y también, como pueden ver, que yo levanto y bajo la hebra según teja el punto. Miren, para el derecho tejo hacia abajo y la hebra que queda abajo luego la voy a subir para tejer el punto revés. ¿Sí? Luego voy a bajar la hebra para tejer el punto derecho. Luego voy a subir la hebra y así me mantendré por todos los puntos subiendo y bajando la hebra para cada punto, ¿sí? Recuerden que también aquí en nuestro canal tenemos un curso básico de 2 agujas, así como de crochet también. Y allí les muestro cada una de estas puntadas en detalle, ¿sí? Mucho más lento de lo que estoy haciéndolo aquí. Entonces vamos a continuar por toda la carrera tejiendo un derecho, un revés, un derecho, un revés. También puedo tomar la hebra así, muchas veces lo hago así, me dicen las chicas por qué lo hace diferente. Bueno, son dos formas, cuando me canso de una manera, empiezo de la otra. Miren, por ejemplo, yo tomo a veces así la aguja y tejo un derecho y luego un revés. Bajo la hebra, un derecho, subo la hebra, un revés. Así me voy a ir por toda esta carrera hasta llegar al último punto. Bien, ya estoy por terminar esta carrera tejiendo, como les indicaba, un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés, ¿sí? Así termino. Y en la siguiente carrera y en todas las demás carreras voy a tejer los puntos tal y como los veo. Este que se ve muy llano y planito es el punto derecho. Y este que tiene la lana que pasa así de manera horizontal o que parece un nudito o una bolita es el punto revés. El plano o llano es el derecho, el que tiene el nudito es el revés. Entonces, aquí a veces en el primer punto no se nota bien, pero vemos en el del costado y vemos si este es revés, obviamente este es derecho. Entonces tejo los puntos tal y como los encuentro. Donde veo derecho, tejo punto derecho. Donde veo punto revés, tejeré punto revés. Y así me voy por toda esta carrera y por todas las demás carreras, tejiendo tal y como encuentro los puntos. Donde hay revés, tejo revés. Donde hay derecho, tejo derecho. Y así tiene que verse mi tejido, ¿sí? Voy a continuar así tejiendo todas las carreras tal y como encuentro los puntos hasta medir 9 centímetros de alto. Continuamos y al término nos encontramos. Bien, como pueden observar, he continuado tejiendo en lo que es la puntada de elástico uno por uno, ¿sí? Entonces ahora vamos a tomar nuestra cinta métrica para medir y miren, ahí está, tenemos los 9 centímetros, ¿sí? Bien, ahora vamos a continuar con el siguiente paso. Bien, vamos entonces ahora a tejer nuevamente lo que es el punto de Santa Clara, que es el punto que tenemos aquí. Pero lo importante es lo siguiente, miren, cuando ya tenemos los 9 centímetros, tenemos que estar por el lado del revés, ¿sí? Estando por el lado del revés, vamos a tejer todos los puntos en punto derecho. Y vamos a tejer igualmente 7 carreras como al comienzo, ¿sí? Entonces tejemos todos los puntos en punto derecho por esta carrera que sería la 1 y 6 carreras más. Vamos a continuar así, todo en punto derecho, 7 carreras, ¿sí? Continuamos. Bien, miren, una vez que ya hemos tejido las 7 carreras todas en punto derecho, contamos 1, estamos por el derecho de la labor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Tenemos las 7 carreras y vamos a empezar a rematar los puntos de la siguiente manera. Tejo un punto revés, ¿sí? El siguiente también y el anterior pasa por encima. Siguiente punto revés,
y el anterior pasa por encima. Así vamos a rematar todos los puntos hasta el último punto. Una recomendación: si aquí te queda muy ajustado el cierre de puntos, puedes utilizar una aguja de un número mayor. Si te queda muy suelto, puedes usar una aguja de un número menor. ¿Sí? De esta manera vas a lograr tener la elasticidad que necesitas o el ancho del tejido normal que necesitas, ¿sí? Porque a veces esto se recoge cuando está muy ajustado o se deforma cuando está muy suelto. Bien, así es como debe verse. Miren, igual que aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 carreras, y esta que parece una carrera, que es la montada de puntos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 carreras, y esta encima que parece una carrera, que es el remate de los puntos. Vamos a terminar así hasta el último punto. Bien, he terminado de rematar hasta el último punto. Voy a tomar la hebra un poco larguita para poder cortarla, ¿sí? A ver, por aquí. Bien, cortamos entonces la lanita, ¿sí? Y vamos a pasarla por aquí, por el último puntito. Ajustamos el punto, vamos a ordenar nuestra mesa. Miren cómo se ve así. La parte más abierta, más amplia, por decirlo así, es la parte que va a ir para la parte baja, para la parte del cuello, ¿sí? Lo que va a ir por los hombros, por decirlo de alguna forma, aunque esto va sobre el cuello. Y esta parte es la que va en la barbilla. Entonces, como tenemos aquí el derecho, vamos a encarar por el revés así. Y lo que vamos a hacer es simple y sencillo. Vamos a coser toda esta parte, ¿sí? Entonces vamos a enhebrar nuestra agujita con lana doble, o si quieren retiramos una de las lanas, como quieran. Pero la verdad es que la costura que vamos a hacer no es nada gruesa, es muy sencillita. Y vamos a ir así. Aquí este primer puntito, pasamos así. Y vamos a asegurar, como siempre les digo, el primer punto lo aseguramos bien para que no empiece por allí a desbaratarse nuestra prenda, ¿sí? Aseguramos bien allí. Entonces vamos a tomar un puntito de aquí y un puntito de aquí, así, un puntito de aquí y uno de aquí, uno de aquí y otro de aquí, ¿sí? En lo que es el punto de Santa Clara. Y acá tenemos unos nuditos en el borde, entonces tomamos un nudito del borde arriba, un nudito del borde abajo, un nudito del borde arriba, un nudito del borde abajo. Así vamos a coser hasta llegar a este extremo. Bien, miren, he terminado de coser, he ocultado las hebritas y como estamos por el revés, hemos cosido por el revés, vamos a dar vuelta así. Y miren qué lindo y qué práctico quedó nuestro cuellito. Como les digo, la parte más amplia la vamos a dejar para la parte baja y la parte más recogida para la parte alta, ¿sí? Miren qué bonito queda y tiene la suficiente elasticidad para poder pasar por la cabecita. Bien, no tengo un maniquí de varón, pero lo voy a probar en el maniquí femenino que tengo para que ustedes vean cómo luce este cuellito. Bien, miren, ahí está, así es como luce nuestro cuellito realizado en la técnica de 2 agujas o palitos, como también se le conoce, ¿sí? En punto de Santa Clara y punto de elástico 1 por 1. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejer esta prenda y compartas con nosotros las fotos de tus tejidos a través de nuestra cuenta de Instagram. No te olvides que también tenemos una fanpage donde puedes visitarnos y suscribirte, te lo agradecería, para poder por allí compartir más secretitos de tejido. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les siga bendiciendo a todas y a todos.